y quieren hacer alguna refutación, tienen algo que decir respecto del otro. Si no, proseguimos a la parte de De hecho, yo preguntas. tengo 3 puntos concretos, todo en base a lo que dijo. O sea, en base a lo que se desarrolló. Me gustó mucho la exposición, primero que nada, y también aclaro que las 3 objeciones que voy a presentar es en base a lo que se dijo, no en base a todo lo que conlleva el gnosticismo y demás. Es puramente en base a lo que se dijo. Entonces, las 3 preguntas realmente conllevan a lo mismo. Así que te voy a poner de la siguiente forma, ¿verdad? Si bien los gnósticos fueron un grupo cristiano extremadamente entendidos, eso no hay ninguna duda, pero el propio concepto de gnosis o sea, impide el razonamiento completo, impide el desarrollo extenso, impide que el ente se acerque al ser y termina obteniendo lo contrario, que el ente se aleje del ser y pierda la noción. Es decir, tiene un sentido, así como lo decís, no hay ningún problema, pero al final termina adulterando el texto. ¿Por qué adultera el texto? Porque lo toma el texto por lo que puede coincidir la mente y no por lo que coincidió el autor. Ahora, claro que no podemos conocer lo que coincidió el autor, sin embargo, tiene otras matices. Y por último, porque tomarlo como una pregunta en general, porque como dije, los tres puntos realmente son uno solo. Yo dije que el texto bíblico va mucho más allá. Y esta óptica del gnosticismo lo suprime y lo degrada hasta quedar ciego ante un conjunto de eventos inimaginables. ¿Qué quiero decir? Si yo me sujeto a arquetipos y muchos ciertos conceptos, está bien, es un guía. Y como dije, yo podría aceptar muchos de ellos, pero aceptarlo a ellos y excluir a otros, entonces para mí destruye el mensaje. Por ejemplo, Moisés como una idea de héroe. Ese era el primer punto. Sin embargo, Moisés tiene una historia tan compleja que el tipo ni siquiera pudo obtener lo que él quiso. Él no llegó a la tierra de Canaán. Él, por el error que él estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años liberando al pueblo. Y cuando uno mira su historia, entonces el arquetipo le queda muy corto. El arquetipo de héroe es muy pobre frente a la historia que a él le conlleva. Entonces, básicamente, para englobar nuevamente vamos a decir, el ataque, por así decir, y a la vez la pregunta, es que ¿acaso el gnosticismo no destruye, suprime o degrada todo el texto en sí? Eso sería. Vale, bueno, cuando estaba leyendo sobre la historia del gnosticismo también había muchas preguntas parecidas a esta, por todo lo que dijo Luca, porque dice que el gnosticismo de alguna forma podría estar comprimiendo lo que será una complejidad casi infinita de lo que son los textos bíblicos, porque más allá de textos, de relatos, de fábulas, de metáforas, también significan que hay un contenido espiritual que uno no puede en definitiva entender mediante uno u otro método, sino que habría que hacer una forma ecléctica de métodos para poder comprenderlo en su totalidad. Sin embargo, volvamos un momento a, a las raíces etimológicas, porque me parecen necesarias, para entender qué es la gnosis, porque la gnosis acá es el núcleo por el cual uno puede entender el gnosticismo en su totalidad. Vamos a irnos un momento al diccionario, ¿está bien? Vamos a ir un momento al diccionario y vamos a desglosar un momento el concepto. Porque gnosis es un sustantivo griego, ¿no? Que es común para el conocimiento, o sea, gnosis. Y el término se utiliza en varias religiones y filosofías helenísticas, pero se conoce mejor desde el gnosticismo, donde significa conocimiento o, un término mucho más apropiado, perspicacia. Recordemos Lucas también, y no lo digo para apropiarme de este versículo, sino para también iluminar esta postura como tú podrías iluminar perfectamente la tuya o cualquier otra. Refirámonos a ese versículo que compartimos la otra vez de Corintios, ¿no? Donde dice que, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Discernir espiritualmente. Ahí no estoy de ninguna manera contradiciendo totalmente lo que acabas de decir, porque entiendo la pregunta. Lo que me refiero es que la gnosis, al ser una percepción personal, el gnóstico
está preocupado mediante una salvación que es individual. Ahora, si esto tú lo quieres categorizar como una forma un poco egoísta de salvarse, eso ya sería otro tema. Pero en cuanto al gnóstico en sí mismo, la gnosis que él utiliza es una educación, es un discernimiento individual que realiza de las propias escrituras bíblicas. Cuando yo también, y añadiendo un poco, extendiendo un poco más el concepto, cuando yo me refiero a modos arquetípicos o a los arquetipos, no me refiero a arquetipos para categorizar, para clasificar, para comprimir, para tener una geometría dialéctica a uno u otro personaje. Me refiero a que los modos arquetípicos nos refieren a una actitud y unos elementos propios de ese personaje que también es un rasgo colectivo que comparta con los otros. Por ejemplo, el modo arquetípico del ser cristiano es el de decir la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Cristo, como tal, es un metahéroe. Porque Cristo, a diferencia de los demás personajes bíblicos, es un metahéroe. ¿Por qué? Porque es la fusión de los valores más trascendentes de millones de otros héroes, de virtudes elevadísimas que se encuentran en otros textos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que Hamlet, Dante, podríamos decir que Ulises, podríamos decir Raskolnikov, todos ellos de alguna forma tienen u otra forma vínculos con el propio Cristo. ¿Por qué digo Raskolnikov? Por ejemplo, dirán ustedes espantados porque Raskolnikov era un nihilista. Y es que incluso Cristo, y esto nos adentramos como si fuera una crítica literaria, ¿no? Analicemos un momento al personaje crístico como una persona como un ente literario en estas circunstancias. Cristo también tiene manifestaciones levemente nihilistas en algunos de los pasajes bíblicos más importantes de su desarrollo espiritual, como es la tentación en el desierto y también como sus últimos momentos en la crucifixión. ¿Por qué digo esto? Recordemos que hay momentos en donde Cristo parece tan vulnerable a las tentaciones que parece que está por sucumbir, pero no lo hace. Eso lo hace también un héroe. Pero también hay una manifestación un poco nihilista de Cristo a la hora de la crucifixión cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? De eso quiere decir que Cristo no solamente es un personaje mítico como lo sería Zeus. Esto le da una característica un poco más humana. Por esa razón que los gnósticos, me incluyo en esa categoría, creemos firmemente de que cada uno de nosotros tiene una chispa divina que con un debido desarrollo integral, con una inserción orgánica en las enseñanzas basadas en Cristo, ¿no? Y en estas interpretaciones arquetípicas, podemos hallar formas de conducta que nos acerquen a las virtudes que Cristo pudo haber encarnado. Encarnar la filosofía, ¿no? No explicar la filosofía, sino encarnarla. Creo que lo dijo Epíteto u otro filósofo, no recuerdo. Esa es, digamos, una de las frases que podrían resumir lo que es el gnosticismo y por qué el gnosticismo hace esta interpretación arquetípica. No es propia el gnosticismo, ojo. Yo lo digo porque el gnosticismo, el existencialismo, la psicología analítica y la religión y mitologías comparadas de Eliade y Campbell tienen esa convergencia conceptual y práctica que las hace en sí mismas unas ideas perfectamente orgánicas que se pueden llevar a la práctica. Porque no hay un impedimento ortodoxo o dogmático en donde tengan que desviarse o seguir cierta o cual regla, porque al fin y al cabo la salvación que ellos están realizando, el discernimiento y la educación, la instrucción que ellos están realizando del contenido bíblico es individual. De esta manera, el gnosticismo tiene un componente individualista que no es un individualismo tóxico o individualismo que digamos alienable a la colectividad. No, sino que cada gnóstico, bajo su responsabilidad de interpretación, que comparte una similitud, está dispuesto a ir a esa salvación mediante una apropiada conducta de educación formal dentro de esos textos que son bíblicos y que tienen esos elementos arquetípicos que no solo deben ser leídos, deben ser investigados, sino que deben ser fundamentalmente encarnados. Y esto es a lo que me lleva la gran cita de Nietzsche que compartimos y que leíste la otra vez, en donde Nietzsche dice que hay que retroceder en la historia y contar la verdadera historia del cristianismo, que no ha habido más que un cristiano y este murió en la cruz. Porque el que verdaderamente es cristiano o el que verdaderamente sigue las virtudes que encarnó Cristo es el verdadero cristiano. Si nosotros nos adherimos a eso, podemos decir perfectamente que en la historia no ha habido a lo sumo más que un cristiano. Y el gnosticismo es fundamentalmente eso. Una corriente herética si quieres, pero una corriente de instrucción arquetípica.
denominémoslo así, instrucción arquetípica. En suma, una forma de poder encarnar las virtudes bíblicas en la actitud cotidiana. No sé si respondí más o menos lo que querías. Sí, para mí está respondido, ¿verdad? Y como esto es más un debate, diálogo, ¿verdad? Principalmente por la exégesis, entonces no te voy a exigir más de esto, ¿verdad? Porque si fuera así un debate tipo gnosticismo versus ortodoxia, entonces ahí cambiaría la cosa. Así que digamos que, o sea, respondiste la pregunta, pero a la vez yo creo que tu respuesta al final es un sí, porque tu respuesta dice de forma indirecta que no se respeta la idea del autor, no se respeta si el autor realmente creía eso, no se respeta el mensaje bíblico, sino lo que se parte es o sea, del ser, o mejor dicho sería es complejo porque no se parte del conocimiento al ente, es decir, este ente sería yo, por ejemplo, sino que se parte de una idea que viene del ser, pasa al ente y lo encuentra en la Biblia. Es como una especie de iluminación, vamos a decir, que es distinta al budismo, ¿verdad? Pero a lo que voy, por ejemplo, es que en esa posición se viola el principio epistemológico que dice R. Guardini, mencionado por L. de la Potier, que es un presbítero jesuita, que dice lo siguiente: ningún objeto de indagación puede ser bien comprendido si no lo es por un modo de conocimiento adecuado a su objeto. Y básicamente, en eso yo estaría en contra, vamos a decir. Tu método de estudio o el método del gnosticismo parte de... Es que me es muy complejo elaborar un vocabulario filosófico en esto porque es complejo decir, se parte de una idea y de la idea se encuentra en el escrito y del escrito se parte el arquetipo. Entonces es bastante complejo ese punto. Pero para mí, por ejemplo, eso implica muchos problemas. Primero, se olvida lo que quiso decir realmente el autor. Tercero, se deja de lado el mensaje real que pudo haber tenido. Y bueno, claro, se llega a la conclusión que decís, se llega a un sentido espiritual, se llega a un conocer mayor, se llega a una especie de eh, crecimiento espiritual, sí se llega, pero en el proceso es como lo dijiste, es herético, porque es opuesto. Es como que si yo te pongo enfrente tuyo, por decir, a Pablo, Pablo diría, espera un rato, o sea, nada de lo que yo escribí dice eso, pero vos crees que dice eso. Más o menos así sería el punto, ¿verdad? Porque el escrito en sí, por eso yo me enfoqué mucho en la parte que el escrito es muy fiable. Me enfoqué en la parte fiable para que nadie crea que es un montón de cosas que está transversado o cambiado el mensaje y hay que encontrar la incógnita en cada punto, sino que hay que partir de que como es viable, entonces podemos analizarlo de múltiples formas y en eso podemos encontrar diferencias. Como yo dije, hay contradicciones, pero esas contradicciones se pueden solucionar de muchísimas formas, pero yo voy a estar en contra de todas las formas que eliminen la contradicción, porque para mí, de una perspectiva ortodoxa, es necesaria la contradicción, o al menos la paradoja. Pero eso, o sea, yo no sé si quieres refutar algo de lo anterior que yo había dicho o algo así. Bueno, es que también precisamente la gnosis que se utilizó lo dicen, en los estudios de filosofía griega, porque tiene una fuerte componente helenístico. Y digamos que Nietzsche de alguna forma lo entendió, ¿no? Si tú lees el Anticristo, por eso es que su crítica al cristianismo radica principalmente en eso, en que las personas no habían encarnado las virtudes, sino que simplemente se habían enfocado a estudiarlas, pero de una forma tan sistemática que habían de alguna manera comprimido las enseñanzas y habían resuelto obedecer a autoridades que tampoco las encarnaban, de tal manera que iban a un camino sin rumbo. Por eso es que la gnosis también es un término que se deshace, ¿no? Se deshace en contraste con el conocimiento teórico epistemológico que tú estás diciendo, porque la gnosis también, veas la gnoseología, que es una otra corriente filosófica que tiene como principios elementos concretos de la gnosis. Gnoseología es completamente distinto que la epistemología en esta ocasión. Y el término también se relaciona con un estudio a la retención de ese conocimiento, ¿no? A una memoria, digamos casi espiritual, que tiene que ver con una forma de cognición alterada. Por esa razón es que el gnosticismo fue apropiado
indebidamente, tengo que decir, por los esotéricos a finales del siglo XIX. Y que por eso es que Blavatsky y sus seguidores han utilizado el conocimiento, la gnosis y toda la corriente del gnosticismo para poder darle un fundamento históricamente válido a sus delirios esotéricos. Fíjese que yo no utilizo el gnosticismo el concepto de la gnosis para darle un fundamento a un dios, a unas enseñanzas esotéricas. No, yo estoy completamente alejado de eso, porque el esoterismo sí es algo completamente distinto. Yo a lo que me estoy adhiriendo es que el gnosticismo nos ayuda como un concepto histórico a entender por qué Jung, Eliade y Campbell han entendido la Biblia, las enseñanzas bíblicas, las religiones, las mitologías del propio concepto de Dios como lo que son en sus escritos, ¿no? Como modos arquetípicos para nosotros poder proceder. Ahora, recordemos que los gnósticos no creen en el Dios como tal como lo creen los cristianos, ni creen en el Jesús como lo creen los cristianos. De hecho, los gnósticos dicen, en sus textos, nos dicen que Jesús no se aparece como cuerpo humano, sino que aparece como una apariencia ilusoria. Eso quiere decir que ellos derrumban de alguna manera, ¿no?, el concepto de la muerte y la resurrección como algo que no sucedió, sino que Jesucristo se manifiesta en apariencia, pues, que es un concepto un poco extraño de aquellos tiempos arcaicos, no recuerdo exactamente, y que Dios para ellos es como la materia uno, ¿no? Entonces, Dios es la materia uno que da vida a la existencia, a las luces, ¿no?, con la palabra, con el logos, y que también hay un concepto en el gnosticismo que se llama el demiurgo, que es un poder secundario que da la vida a la materia, porque recordemos que los gnósticos hacen esa división entre materia y cuerpo. Si nosotros nos podemos leer la Biblia en muchos proverbios, en muchas frases de los proverbios y en otras partes de la Biblia, también está esa dualidad intrínseca de cuerpo y alma. Solo que los gnósticos sí lo llevan un poco más radicalizado. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso de la parte de los gnósticos, en donde el cuerpo está radicalizado a un ente meramente maligno, y lo dice, meramente maligno, que la única forma de salvación es a través, que es el conocimiento espiritual. Lo que yo realizo acá es concebir las enseñanzas de Jung y de la mitología y la religión comparadas con algunos elementos del gnosticismo que me parecen perfectamente convergentes. De esa manera, quiero decir también que recordemos que los grupos cristianos que eran proto-ortodoxos llamaron a los gnósticos una herejía del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos seguían lineamientos con los cristianos, solo que su tipo de enseñanza y su tipo de aprendizaje diferían totalmente. Por eso es que el gnóstico, etimológicamente, en la filosofía griega, en griego significa culto, significa aprendido, significa intelectual. ¿Y por qué lo describen de esa forma? Porque ellos mismos habían desarrollado una metodología de aprendizaje basado en algo totalmente alejado a los cristianos, que era un poco más dogmático. Acá hay que hacer una referencia, hacer una aclaratoria. Dogmático o dogma no siempre tiene que referirse a algo malo, no, porque las religiones precisamente están compuestas de dos elementos. Uno es el dogma y el otro es la fe. La fe es el componente, o digamos el elemento dinámico que tiene cada individuo para poder mantenerse frente a los obstáculos y adversidades, porque tiene una creencia superior, y que el dogma funciona también como esa forma de mantenerse disciplinado dentro de esa creencia. De tal manera que para eso es el dogma en las religiones, no es que el dogma es meramente malo. Lo que pasa es que nosotros confundimos mucho lo que es el fundamentalismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, por último, algunos académicos, ¿no?, preferían o prefieren hablar de gnosis para referirse a la idea del siglo I. Ojo, que el gnosticismo y el gnosis también tienen hay que revisar sus precisiones históricas, y que reservar el término de gnosticismo para una síntesis de esas ideas es un movimiento coherente que se da a partir del siglo II. Y recordemos que en el siglo I, II y III es que la herejía gnóstica empieza a ser perseguida por los cristianos ortodoxos. Y también recordemos que en la Inquisición fueron los propios gnósticos los que promovieron de alguna u otra forma esa erosión colectiva por lo que fue el terror de la Inquisición, que claramente tiene su parte de leyenda negra, pero que sin duda ocurrió un poco. Y que fueron los propios gnósticos. Fíjate de qué forma los gnósticos, ¿no?, esa corriente herética de enseñanza, de aprendizaje de las interpretaciones bíblicas, ha mermado tanto dentro de las corrientes cristianas ortodoxas,
que ellos mismos han tenido que reducirse a un cristianismo tan primitivo como para ir a perseguirlos. De esa manera queda en evidencia, ¿no? Digamos brevemente, o esto podría ser abierto a especulaciones, que los cristianos ortodoxos, desde tiempos atrás hasta nuestros días, podemos identificar por qué también, al igual que los socialistas, han tenido mala fama. Y es que yo creo que siempre se reduce a que sus exponentes no realizan las precisiones que deben ser debidas o no son las más adecuadas para presentárselas a las colectividades. Porque si algo de algo estamos seguros es que de tanto los socialistas como los cristianos, en una convergencia, o sea, en un tipo de comparativa de exponencia, tienen una similitud en que cuando exponen sus puntos, los exponen de una forma tan cerrada y tan dogmático, en muchas ocasiones, no estoy diciendo siempre, porque también tengo familia evangélica, eh, lo enseñan de una forma tan geométricamente encerrados que las otras personas simplemente no les interesa y los tachan de que son dogmáticos. De esa forma yo creo que los peores defensores del cristianismo son los propios cristianos, o sea, los propios cristianos que son fundamentalistas, sobre todo los fundamentalistas. Recordemos que el fundamentalismo es una extensión de la radicalización de la parte ideológica de la religión. ¿Por qué? Porque hace un énfasis en que esos tipos, esos elementos, toda esa secuencia de su teoría, de su narrativa, de su dialéctica, es lo que es y es lo que debe ser, punto. Y entonces esa forma, claro, esa forma de presentárselo a las colectividades de una forma tan cerrada los aleja a ellos mismos de querer aprender. Por lo tanto, el gnosticismo, ¿no? Fue muy perseguido porque era totalmente todo lo contrario. Ellos decían, mira, pero tú puedes, por ejemplo, estudiar la interpretación bíblica y mira, identifica todos estos patrones, identifica cómo esto puede ayudarte en tu vida y aplícalo. Porque eso no lo enseñaban, obviamente, porque eso iba en contra de todos los orígenes judeocristianos de las reformas que ellos realizaban, ¿no? De las formas en que ellos procedían. Por esa razón es que para mí, en muchas ocasiones, el gnosticismo ganó puntos al cristianismo en cuanto a su metodología de aprendizaje. Que no quiere decir que el cristianismo esté equivocado, sino que sus exponentes han llevado a esta interpretación de que el cristianismo puede ser solamente una corriente más de una religión ortodoxa que no pretende renovarse en un sentido metodológico, porque simplemente no quieren. Y no sé qué pensarás tú al respecto de eso. Bueno, voy a tomar como que ese último punto es como que el contraargumento. Y en base a eso voy a responder ese último punto. Primero que nada, hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Porque si me dijeras así en concreto un ejemplo, entonces podría ser más puntual. Pero como me voy a basar en el fundamentalismo que me dijiste, bueno, acá hay que hacer la aclaración. Todo lo que es dogma, en este caso de la iglesia, yo dije que defiendo la idea ortodoxa, ¿ok? De la iglesia católica, no la iglesia ortodoxa. Eso, por si acaso, por si alguien se pierde, porque el ortodoxo tiene otro mecanismo de resolver las cuestiones. Bueno, el caso es que, ¿qué implica la exégesis ortodoxa? Implica de que tiene una serie de, vamos a decir, un sistema. No es así como presentaste, porque como presentaste es como el fundamentalismo protestante. Dentro del protestantismo están los que son opuestos al fundamentalismo, que no recuerdo exactamente cómo eran, pero bueno, están los presbiterianos, bautistas, anglicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de eso hay uno que es opuesto al fundamentalismo y hay otro que es afín al fundamentalismo, ya sea calvinista u otro que va con esa idea. Pero acá hay que aclarar eso, porque ahí hay una diferencia, porque una cosa es lo que sucede, porque como dije, si me pones un ejemplo concreto, responda al ejemplo en concreto. Pero si se dice así como algo que sucedió, entonces respondo como si algo que sucedió. La iglesia hasta ahora, tiene 44 dogmas. Los dogmas no son más que preposiciones de los cuales se parte. No son enseñanzas, o sea, es decir, son enseñanzas, pero ¿qué tipo de enseñanzas? La siguiente. Dios es eterno, opa, es decir, perdón, usé mi guaraní, me salió natural. Terminó. Dios es eterno, el mundo tiene un inicio del tiempo, Jesús es un Dios de Trinidad, y así de cortos son los enunciados dogmáticos. ¿Por qué? Porque buscan decir una verdad para partir de ella, y de ella sale la doctrina. La doctrina es completamente modificable. Eso tengo que aclarar. Hay cosas que son más complejas a modificar, hay cosas que son más sencillas a modificar.
pero de lo que se dice en términos generales, no. Porque vamos a mirar en el transcurso que la exégesis ortodoxa de la Iglesia es básicamente aquella que se basa en la tradición, el magisterio y la escritura, en este caso. Que entendemos por tradición, entendemos a todos los escritores, absolutamente todos, los que tengan que ver como padres apostólicos o padres de la Iglesia. Padres apostólicos son los que estaban más cercanos o discípulos directos de los apóstoles. Padres de la Iglesia fueron los primeros cristianos hasta el quinto siglo, básicamente. Y luego vienen los demás. A esto siempre se le suma la riqueza de todo el magisterio, de toda la composición, de la jerarquía que existe. A ver, con decirte, todo lo que presentaste, esto no va en contra del catolicismo a priori. Eso hay que aclarar también. Porque si se quiere tomar como que esta es la forma, entonces está completamente opuesta. Porque la Iglesia, de forma ortodoxa, la exégesis, parte de la tradición, es decir, todo lo que dijeron, absolutamente todos los concilios, todas las reuniones, es decir, bueno, no siempre, pero algunas cartas encíclicas, entre otras, toda aquella que tiene el sello papal u otro. Entonces, para yo interpretar un texto, yo puedo interpretarlo de diversas formas. La Iglesia cataloga 3 tipos de interpretación. Una que es espiritual, personal, para mí. Otro que es para enseñanza. Y otro que es como que teología dogmática. No es dogma, pero se le llama teología dogmática porque se parte del dogma. Y es aquella que es para instruir a toda la Iglesia. Y la teología dogmática es prácticamente solamente para aquel que tiene orden sacerdotal. ¿Ok? Entonces, hay una jerarquía para cada cosa. Y uno dice, por ejemplo, si vos mirás los escritos de Agustín de Hipona, vas a ver que habían un montón de cosas que eran en contra de la iglesia de ese momento, o en pensamientos que no estaban todavía claros. Y esa es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia en cuanto a ortodoxia, exégesis, fue una guerra constante. Es decir, no es que viene un católico en ninguna época, es imposible por el sencillo hecho que un sacerdote tiene la misma autoridad que otro sacerdote para discutirle, y que ellos se deben de basar en la misma autoridad para discutirse, y que yo como laico tengo la misma autoridad para discutirle a ellos porque yo también puedo usar los mismos documentos. Entonces, la iglesia pasa por una evolución en el tiempo según lo que se necesita. Un ejemplo. Era aceptado la pena de muerte, hoy día no es aceptado la pena de muerte. Es un cambio, ¿ok? Es un cambio para mí es súper importante. Pero, ¿qué quiero demostrar con ese cambio radical? Hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que se pueden cambiar, pero lo que debo de contextualizar acá es que no es fundamentalista en sí la exégesis ortodoxa, ni en la historia lo fue. Ahora que haya sucedido ciertos eventos, seguramente, o sea, yo no tengo una precisión histórica, acá sucedió esto, pero estoy seguro de que en algún momento, en ciertos lugares, habrá sucedido. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo cortito, que esto es un evento más que nada, cuando Francisco de Asís se fue con los musulmanes y le dijo, mira, yo voy a pasar por este carbón que está prendido fuego y Dios me va a proteger y vos vas a pasar conmigo y si vos pasás y no te quemás, entonces tu Dios es verdadero. Y el loco caminó por el carbón de fuego y no sintió nada. El musulmán no lo hizo, entonces por eso Francisco de Asís dijo, bueno, tu Dios es falso. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, esa es la clase de cosas que se le puede llamar fundamentalismo en todo caso, porque él dictaminó que, mira, porque esto pasó, entonces se sigue de esto. Entonces, esa es mi respuesta para ese punto.